Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro Primera de Samuel. Estamos en el capítulo número 19 y estamos viendo la vida de David. Estamos viendo lo que es el conflicto que está empezando a tener ya con Saúl, los celos que tiene. El capítulo número 18 estuvimos viendo las características de Saúl, qué es lo que lo llevaba a estar en esta situación de locura. Y habíamos identificado lo que es el orgullo, un hombre muy orgulloso, un hombre egocéntrico, un hombre celoso. Estuvimos viendo también los problemas psiquiátricos que tenía este hombre. Vimos que es un hombre esquizofrénico, un hombre paranoico, un hombre que es, obviamente que en esos estados padecen de insomnio y de todo tipo de desórdenes mentales. Bipolaridad, vimos también, que las vamos a seguir viendo. Hola Lizzy Torres, bendiciones, gracias por estar ahí. Karina Jiménez, ¿cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Bueno, en el capítulo número 18 estuvimos viendo lo que es que David empieza a ser perseguido, o por lo menos está un poco confuso. Lo que vimos es cómo tenemos a Saúl, un hombre religioso, un hombre que quiere matarlo, pero vemos que lo quiere matar de una manera oculta. Marisol Páez, bendiciones ahí, mi hermana de Facebook. Yulitza Pérez Padilla, también ahí, gracias, mi hermana de, de YouTube. Y lo que hace Saúl, como un hombre sin palabra, como un hombre desquiciado, Emilia Sosa, Luisa de la Cruz, bendiciones, hermanas, gracias por estar ahí. Lo que vemos que lo que hace Saúl es que David ya había ganado por derecho casarse con su hija Merab, pero vemos que Saúl no cumple con su palabra. Hola, Tony Aguilar, bendiciones. Vemos que no cumple con su palabra y le entrega su hija Merab a Adriel. Se la entrega a Adriel, a un hombre a otro hombre, y vemos que ya David empieza a ser humillado, empieza a ser lastimado, pero aún así David tiene una postura de humildad, de que él no tiene una dote para darle a la mujer, se cree que es indigno y que no puede estar con la hija del rey. Bueno, tenía los pies sobre la tierra. Vemos que Saúl no tiene palabra. Vemos que luego, cuando vemos todo este problema que hay con la hija de Saúl, aparece su hija Mical y dice que estaba enamorada de David. Esto todo es el versículo del capítulo 18. Y vemos que le dice que, bueno, que se va a casar con su hija. David dice, bueno, cualquiera me viene bien, dice David, algo así. Y lo que vemos es que le dice, bueno, te la voy a dar, pero tenés que conseguir 100 prepucios filisteos. Vemos que ya esto es injusto, ¿por qué? Porque David ya había ganado a su hija por derecho, él había matado a Goliat. Pero lo que estaba intentando hacer Saúl era matarlo a David, pero de una manera encubierta. Lo quiere mandar a una guerra con pocos hombres y que sea una lucha desigual y que muera David. Entonces lo que estamos viendo es la cobardía de Saúl, que quiere un asesinato oculto. Hola Roberto Cabrera, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, gracias por estar ahí, Robert. Entonces, vemos que quiere pasar que la muerte sea por un accidente, pero vemos que David fue a la guerra y trae 200 prepucios, el doble. Esto lo que hace es, le trae más fama, le trae a David. Esto le trae más reconocimiento del pueblo. Ya David era una especie de héroe, una persona que había matado a Goliat, una persona que caminaba, que iba a la guerra, que era correcto. Y vemos que cada vez David tenía más éxito, o sea que lo que estaba haciendo Saúl, todo se le venía en contra. Él lo quería matar y David terminaba siendo exaltado. Y ahora comenzamos con el capítulo número 19. Hoy vamos a ver que ya Saúl procura matar públicamente y vamos a ver la amistad entre Jonatán y la amistad con David. Esto es lo que vamos a ver hoy, o por lo menos hasta donde lleguemos, porque es bastante. Pero bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver en David, porque el sistema religioso te dice, Saúl ungió a David, David mató a Goliat y David fue rey. Listo. Esa es la historia de David. Pero no son capaces de contar las pruebas que pasan. Es más, en las iglesias no enseñan las pruebas que pasó David.
nunca vi, no, no es que nunca vi, pero son historias que conocerán historias de Jesús o de los evangelios, pero historias de persecuciones de David o de lo que estaba atravesando, muy pocas iglesias enseñan. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vida de David se menosprecia dentro de que fue un hombre tan grande? Porque en la vida de David vamos a ver que él no es un hombre superpoderoso, milagrero, que Dios le hacía abrir el mar en dos, que Dios... no, no, no. Él es un hombre común y corriente donde fue perseguido y donde vemos que su capacidad, su buen comportamiento, su diligencia lo hicieron salir de los apuros. Pero eso al sistema religioso no le importa, porque a mí lo que sí me importa es que todo lo que pisen las plantas de mis pies será para mí, como me dice el libro de Josué. Yo quiero abrir el mar en dos, yo quiero derrumbar los muros de Jericó y todas esas cosas. Entonces ahí estamos viendo que el hombre quiere el sensacionalismo. Pero nosotros tenemos que ver la historia de David y ver lo espiritual. Esto es lo que tenemos que entender y que es alimento para nosotros. Y tenemos que dejar un poco de lado el sensacionalismo. Por eso cuando estudiamos David y Goliat vimos muchas revelaciones y que Dios no estaba con David porque, bueno, se le ocurrió y era tan poderoso que mataba gigantes porque tenía tanto poder. No, y eso es lo que toma el sistema religioso. Pedro Ángulo Gutiérrez, bendiciones hermano, cenando muy bien ahí en familia, qué lindo verte de nuevo. Marcelo Lescanotti, ¿cómo andás Marce? ¿Todo bien? Y ahora, en el capítulo número 19, vamos a ver, esto se llama providencia oscura. Las providencias oscuras, ¿qué significa esto? Esto significa de que Dios va a probar tu fe y la providencia significa lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que Dios ya sabe qué es lo que nos tiene que dar y muchas veces van a ser providencias oscuras. El problema es que el hombre no, como yo no quiero ninguna providencia oscura, no quiero ningún sobresalto en mi vida, declaro, decreto, abro los cielos, hacemos tantas cosas para que, claro, que yo la pase bien en esta vida. Porque como soy cristiano, yo tengo que vivir feliz en este mundo y después tengo que vivir feliz en la vida eterna. Fíjense qué linda que es la vida, porque para eso soy hijo de Dios. Pero no, la palabra nos dice que vamos a sufrir en la tierra, después vamos a descansar. Después vamos a descansar en la vida eterna de todas estas tribulaciones y todo esto. Pero fíjense que el Señor no lo va a sacar de ninguno de estos problemas a David de una manera mágica. Va a ir pasando pruebas tras pruebas, angustias tras angustias, pero Dios va a estar con él y vamos a ver de qué manera y no como el hombre se imagina. Entonces vamos a ver providencias oscuras. Vamos a ver que a partir del capítulo 19 ya no es algo secreto, ya no, ahora va a empezar a salir a luz lo que Saúl tenía planeado. Capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos para que matasen a David. Fíjense la intención, ya lo hace abiertamente Saúl. Primero había dicho, bueno, quiso humillarlo, entregó su hija a otro hombre, que era una humillación. Quiere mandarlo a morir, que lo maten los filisteos, pero sale vencedor. Pero ahora ya lo hace público Saúl. Y fíjense que Saúl dice que habló con Jonatán, su hijo, y todos sus siervos, para que matasen a David. Por otro lado, vamos a ver a Jonatán, que es otro jovencito de la edad de David, adolescentes, dos jóvenes que ahora vamos a ver en esta amistad. Y vamos a ver que nos dice, Jonatán está ahí, y se entera que quiere matar Saúl a David. Y vamos a ver que por momentos es muy incrédulo también, muy crédulo Jonatán, porque no sabe discernir de que el padre quiere matar a David. Y pasa que está en el medio. Tiene un afecto por el padre, tiene un afecto por David, y él quiere el bien para todos. Entonces vemos que dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Esto lo que estamos viendo es que tienen esta amistad entre David y Jonatán, que cómo se va a demostrar con hechos. Fíjense qué loco. Hoy en día es todo palabra. Vos sos mi amigo del alma y si me tomo 2 cervezas, 2 vinos, pero amor eterno de amigo y siempre que esté voy a estar ahí para defenderte. Buenísimo. Las palabras se las lleva el viento.
Lo mismo que los que te dicen te amo, te amo, te amo. Bueno, buenísimo. Hechos. Hechos que comprueben lo que decís. Así nos tenemos que manejar los hijos de Dios. Por eso nosotros no seamos crédulos de que cuando las personas, ay, que se convirtió, que está sirviendo, hasta que no veamos los hechos, no podemos decir nada. Palabras todos hablan. Pero acá estamos viendo que Jonatán amaba a David y ahora se van a ver los hechos. Porque ahora Jonatán va a tener que ver entre Saúl y entre David. Vemos que con su padre, que es el rey, no era cosa ponerse del lado de David. Entonces acá estamos viendo que Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David. Versículo número 2. Y dio aviso a David. Fíjense cómo ya empiezan a ver hechos. Cómo ahora Jonatán le avisa a David, porque lo ama. Esto le podría costar la cabeza a su hijo, a Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces vemos que le da aviso. ¿Qué empezamos a ver? Cómo ya Dios tenía preparada la providencia. ¿Por qué? Porque ahora, hasta el momento, tenemos un David lleno de dinero, lleno de fama, no de dinero en el sentido multimillonario, pero estaba en una posición de un príncipe. Era un príncipe, era el yerno del rey, estaba casado ya con Mical, era un jefe de miles, era un hombre famoso, todo Israel lo conocía y alrededor de Israel. Todos los pueblos conocían por haber matado al gigante. Entonces tenía todo lo que se podía imaginar David, pero ahora ya se va a quedar sin nada. Y como Dios ya se adelanta y le envía a Jonatán. Acá empezamos a ver la mano de Dios, cómo ya empieza a sostenerlo. Y esto es lo que debemos entender y lo que debemos discernir. Cuando empezamos a entrar a conocer a Dios, a dejar la religión o cuando tenemos un encuentro con Dios, el Señor te va a llevar a un desierto espiritual. En el desierto espiritual significa que estás alejado de la ciudad. No estás en la ciudad, no estás en el mundo. En el desierto espiritual vas a encontrar calor extremo, frío extremo por la noche, soledad, vas a ver inquietudes, todo tipo de animales endemoniados, vas a encontrar en el desierto la nada misma, el silencio mismo, la hostilidad. Y eso es lo que es el desierto espiritual. Y el Señor lo está invitando a David a que entre al desierto espiritual, que es ahí donde va a trabajar con David para ser la persona que fue. Y esto hace con todos, con todos. Entonces acá estamos viendo que Jonatán va a empezar a poner a prueba, se le va a empezar a poner a prueba la amistad con David, pero Dios ya lo estaba preparando a los dos. Entonces, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Fíjense que acá ya lo está aconsejando bien o lo está previniendo a su amigo, ya estamos viendo que hay amor, estamos viendo que hay una amistad sincera. Daisy Alaba, bendiciones, mi hermana de Ecuador, gracias por estar ahí. Damaris Clavijo también, gracias por estar. Fíjense que ahora estamos viendo que ya comienza su vida como fugitivo. Este es el comienzo. Si bien está un poquito más con el rey y todo, pero acá ya es el comienzo, porque allá le dice que se empieza a esconder. Ya comienza su vida, ya comienza de a poco a ser un fugitivo. Y decimos, pero David, ¿cuántos talentos? ¿Cuántos dones? ¿Cuánta fama? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto valor? ¿Cuánto hombre de Dios? ¿Y se merecía esto, que empiece a vivir como fugitivo? Y no. Pero David no era un princesito de Dios que no sabía cómo declarar. Pero ahora vamos a ver. Entonces le dice que se vaya a un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jonatán lo va a mantener al tanto, dice que por precaución se esconda. El padre dice que va a matar a David, pero Jonatán lo que está tratando es de que vamos a estar seguros. Y esto también vemos que hay prudencia también de parte de él. Decía, bueno, entonces escondete y yo voy a ver qué es lo que está tramando mi padre. Esta es la idea. Y Jonatán se encuentra ahí entre medio de los dos. Vemos que está siendo probado el amor de Jonatán como amigo.
Versículo número 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Fíjense cómo es un joven correcto, Jonatán. Fíjense que David no se busca un amigo que es un patán, que es un cobarde. Busca un amigo que tiene los mismos códigos. Entonces, Brian Alegre, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, qué lindo verte. Entonces lo que vemos es que Jonatán habla de David con Saúl y le dice que no peque el rey por esto que quería hacer. Estamos viendo el sentido común de manera pacífica, de una manera respetuosa. No se está poniendo ni de un lado ni del otro, está hablando con el rey por una cuestión de sentido común. Y nos dice, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Néstor Romero, bendiciones, hermano, ¿cómo andás? Fíjense que Jonatán le está diciendo que David no ha hecho nada malo. Ninguna cosa ha cometido contra ti. Fíjense lo bueno de lo que es tener un buen testimonio. A David lo van a empezar a acusar y a hacer de todo, pero el testimonio de David es intachable. Hasta el tiempo de Urías Eteo. Pero acá estamos viendo que es un joven que es intachable en conducta, que nadie le puede decir nada, y esto es como debe caminar un cristiano. Que todos los que te digan y todas las cosas que te digan en contra, no se tiene que comprobar nada. Entonces, ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. ¿Qué es lo que vemos? Le está diciendo Jonatán, mira, las obras de David fueron muy buenas contigo. Mira, mató al gigante, es un jefe de ejército, vence a todos los filisteos, es tu yerno, te toca el arpa cuando estás endemoniado. Entonces, lo que está diciendo, ha hecho muy buenas obras para contigo. ¿Qué significa esto? El testimonio. ¿Qué más significa esto? Que David sirve en el contexto en el que le toca vivir. ¿Qué pasaría si me pasaría algo a mí y me están persiguiendo? Se haría notar según mis obras. Hay personas que dicen, bueno, algo habrá hecho. Pero en David no había ningún tipo de manchas. Por eso acá estamos viendo injusticia. Y acá los princesitos del reino de los cielos empezarían a clamar y decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué de 7.500 millones de habitantes me toca justo a mí solamente? Nadie sufre en el mundo, pero yo sí que sufro. David no se pone en esa postura de princesito, sabe que es una injusticia y tiene que afrontar y tiene que ver cómo reacciona delante de todas las adversidades, y esto es lo que vamos a ver en David. Entonces acá estamos viendo una injusticia. Entonces muchas veces el Señor te puede dar una providencia oscura. Te pueden acusar que robaste un banco y hasta podés ir preso, ¿sí? Y falsamente, puede ser una injusticia. Puede ser que tu mujer se vaya con otro y te trate que sos un abusador, que sos un golpeador, puede pasar. Tu jefe te puede hacer una denuncia con un falso testimonio y puede pasar. Las injusticias es muy común en los hijos de Dios. El tema es que debemos estar preparados para todo tipo de calumnias. Recuerden que Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, pero no, los cristianos no. Yo como soy hijo de Dios ya, estoy viviendo en la tierra como si fuera que estoy viviendo en el cielo. Y eso no funciona. Después vienen las desilusiones, después vienen chocarse la cabeza contra la pared. Y ese es el problema de no estar preparados para ir a la guerra. Bueno, entonces acá estamos viendo que hay una gran injusticia, que es lo que está diciendo Jonatán, y con respeto, está hablando con el padre, está todo bien. Versículo número 5. Dice, y él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste. Está hablando de todo esto lo que le estoy diciendo. Mató al filisteo, fue utilizado por Dios. Dice, y te alegraste. Fíjense, le está hablando algo con un sentido común. Le dice, le ganó a los filisteos y hasta te alegraste. ¿Cómo no te vas a alegrar si estábamos muertos contra los filisteos? Dice, ¿te alegraste? ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Entonces acá lo que vemos es que Jonatán quiere estar seguro de una manera prudente, no quiere adelantarse a pensar bien ni mal de su padre, está a favor de David, ya se nota. Y vemos que en el versículo número 6 vamos a ver Saúl cómo actúa. Versículo número 6 nos dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. ¿Qué es lo que dijimos que es Saúl? Un hombre bipolar.
Sabino González, bendiciones, hermano, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que es Saúl? Un loco, un esquizofrénico, un hombre bipolar. David Silva, Donoso, ¿cómo andás, David? Qué lindo verte. Fíjense que habla Jonatán, le habla y vemos que es un falso. ¿Qué vemos en el carácter de este tipo de personas? Que no tienen el valor. Ya vemos que Saúl no tiene el valor de ir a matar a Goliat, pero que sí que tiene el valor para querer clavar a David con una lanza. Y ahora estamos viendo que no tiene el valor de decirle a su hijo, voy a matar a David porque es lo mejor para el reino, debería ser su postura y punto. Pero no, le está diciendo, juro, jura, jura y jura. De esto es cuando se habla que no se debe jurar, que no se debe jurar en vano. Todos juraban en vano, los fariseos, todos los hombres de la Biblia, vemos que muchos juraban en vano. Pero Jesús cuando habla de no jurar, dice que no debemos jurar en vano, no dice que no juremos. Y hoy los cristianos dicen, no, nosotros no debemos jurar. No, no pasa por esto. Un juramento es un pacto donde está Dios mediante. Y ahora vamos a ver un pacto, el de pacto de David con Jonatán. Pero vemos que Saúl jura. Y en el versículo número 7 nos dice, y llamó Jonatán a David y declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Acá estamos viendo que Jonatán es un poco inocente. Acá estamos viendo Cristian Ferreira, ¿cómo andás, negro querido? Qué lindo verte. Entonces, lo que vemos es que... Exactamente, David, exactamente. Sí, los herejes, exactamente, son así. Los herejes siempre, nunca confrontan, es el carácter. Entonces, lo que vemos es que Jonatán es inocente un poco, le cree a su padre y lo lleva a David de vuelta con el rey. Y era todo como antes, pero no por mucho tiempo. Versículo número 8. Después hubo de nuevo guerra. Fíjense, enfóquense en David, parecen cosas invisibles, pero nos dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos. Fíjense lo que es un hombre de Dios. Fíjense lo que es un hombre de guerra. Sabe sus responsabilidades, sabe el rol que cumple y todo lo que se demanda y que se espera de este hombre lo está cumpliendo. ¿Se entiende? Hay guerra y salió a la guerra. Fíjense qué loco. Fernando Maya, bendiciones, hermano. Gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, como hijos de Dios, ¿estamos listos para ir a la guerra? Entonces, cuando estamos hablando de que David estaba listo para servir, estaba preparado ya con 16 añitos, 17, ya no sé cuánto tenían acá, pero no más que eso. Entonces vemos que peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. No solamente va a la guerra, sino que vence. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Ernesto Rosa, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, mi hermano ahí de República Dominicana. Gracias por estar ahí, Ernesto. Saludos desde Argentina. Gracias por estar ahí, hermano. Fíjense que David hace un gran estrago y huyeron delante de él. ¿Qué estamos viendo el contraste de esto? Saúl ni siquiera tiene la inteligencia de usar a David para que vaya a la guerra, porque David va y gana y vence. Y es ahí donde hasta se está autolastimando como rey. ¿Por qué? Porque quiere matar al hombre más importante que tiene por celos. Entonces acá vemos que todos huyen delante de David porque él cumplía con su labor y Jehová estaba con él. Versículo número 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Nuevamente, acá estamos viendo cómo está desvariado, cómo el espíritu de Dios está con David, por eso vence las victorias, por eso vence las batallas. Y fíjense que no es como el hombre se imagina. El hombre se imagina que estar lleno del Espíritu Santo es sentir muchas sensaciones locas y que te vaya todo bien en la vida. Que te saques la lotería, si estás enfermo te sanás, y que todo lo que vos desea tu corazón se cumple. Y eso es una persona que Dios está con uno. Pero acá estamos viendo la realidad de que David se encuentra en una situación de aprietos, en una situación de persecución donde su vida está corriendo riesgo, ya Saúl lo quiso matar, ahora sigue y ya corre riesgo su vida, pero aún así él está sirviendo. Él así está haciendo las cosas correctamente. Entonces estamos viendo que David
está sirviendo en el contexto en el que le toca vivir y el Espíritu de Dios está con él, está venciendo las batallas, está ganando. Pero todo ¿en qué? En una providencia oscura. ¿Se entiende? No es todo color de rosas. Y vamos a ver, ni comenzó todavía esto. Entonces vemos que David no es todo color de rosas, pero aún así sirve y aún así hace lo que la responsabilidad que tiene. Bueno, en el versículo número 8 nos dice, en el versículo número 9, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando este sentado, fíjense la diferencia, ¿qué es lo que estaba haciendo Saúl? Sentado. Cuando nos muestra la palabra sentado o acostado, es que están haciendo nada. En otro capítulo también habíamos visto que Saúl estaba sentado en una, no recuerdo el nombre, pero estaba sentado debajo de un árbol. Estaban todos en la guerra y Saúl sentado. ¿Qué es lo que dijimos que es el orgulloso? Habla, habla y habla, pero no hace nada. Fíjense que en el contexto de Saúl nunca lo vemos haciendo nada. A los perversos nunca los vemos haciendo nada productivo. Y acá de manera silenciosa vemos que David está sirviendo. ¿Ven la diferencia que hay? Entonces ahí es donde tendríamos que decir, ¿yo de qué lado estoy? ¿Del lado de Saúl, que no hago nada, que critico y que soy un orgulloso? ¿O soy como David? Perseguido, atribulado y caído, pero aún así sirviendo. ¿Se entiende cómo es el caminar? Entonces, estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano. La lanza representa una especie de autoridad también, una autoridad humana. Y siempre estaba con la lanza en la mano. Es como decir, este hombre era un guapo. Claro, yo también, hay gente que se sienten guapos porque tienen un arma. Entonces, muchas veces conocerán personas que se creen que son Samson, que son poderosos, que a eso se los respetan porque tienen un arma. Bueno, acá estamos viendo que Saúl se siente poderoso con su arma. Entonces estamos viendo que, y David estaba, fíjense nuevamente, lo nombran a David. ¿Qué estaba haciendo David ahora? Después de la guerra, David estaba tocando. Fíjense qué loco. David no está pobre de mí, no está ahogándose en fiestas como es el que mató a Goliat. No, 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 está sirviendo. Ahora está sirviéndole al rey. Está al servicio del rey. Está puesto en una postura servicial donde le toca vivir. ¿Se entiende? Siempre remarquen esto, porque nosotros decimos, no, yo no puedo servir porque yo no voy a ir nunca a la iglesia a predicar a una plataforma. No, no, no. Serví en el contexto en el que te toca vivir, en tu casa por lo menos, en tu barrio, en tu trabajo. Y acá vemos que David hace bien su trabajo. Y ya lo vemos que desde joven que lo estaba haciendo. Entonces, acá estamos viendo que David estaba tocando. Entonces, le estaba tocando y estaba sirviendo al rey. Versículo número 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Otra vez. ¿Ya se acuerdan que había pasado lo mismo? Sácala, le estaba tocando el bipolar. Ay, qué lindo que David toca el arpa y que los demonios se van y que, ahí está David, lo quiero clavar contra la pared. Eso es lo que vemos en un hombre bipolar. Entonces, y fíjense que David lo que está haciendo es, está sirviendo y está recibiendo, le están pagando mal, mal por bien. Lo que estamos viendo es que David está haciendo el bien, pero aún así le están pagando mal. Bienvenido al ser cristiano. Porque muchas veces queremos hacer cosas, pero para recibir el doble. Por ejemplo, el pastorcete Dante Gebel, cuando salió la pandemia esta, andaba por todos los canales de televisión y todas las redes sociales sacando fotos de que estaban repartiendo mercadería. Y repartían mercadería y pañales y hacían notas y decían, wow, qué buenos que somos, qué buenos que somos. Y a los poquitos días saca un video donde decía, yo quiero recibir 12 canastas llenas. Porque claro, como ya había dado, como ya había ofrendado, como ya había hecho un favor, ahora esperaba la retribución. Y así andan muchos cristianos. Yo voy a servir a Dios, pero a cambio. Y no se dan cuenta que tenemos que sembrar. Entonces hay gente que quieren ir a la iglesia, que quieren llevar una vida religiosa, que quieren ir a predicar, que quieren ofrendar, que quieren diezmar, pero para recibir algo a cambio. Y así están. Hola Silvia Rojas, bendiciones, ¿cómo estás? Cinia Fernández, qué lindo verte. Entonces, lo que vemos es que David no está haciendo por un interés, no lo está haciendo por una posición,
pero aún así le están pagando por mal. Entonces, pero se apartó delante de Saúl, nuevamente lo mismo. No se pone a discutir, no se pone a pelear, se aparta. ¿Se entiende el espíritu de David que no se queda peleando con un religioso y que encima está loco? Y muchas veces nosotros nos colgamos en pelear con los locos, en pelear con los religiosos, en pelear con personas que te dicen que hablan en otro idioma y que tienen poderes y que abren los cielos y que hacen todo tipo de milagros y nosotros nos ponemos a discutir con ellos. ¿Se entiende? Pero David no hace eso. Es un hombre que desvaría, lo deja ahí. Entonces, vemos que nos dice, pero se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué es lo que estamos viendo? El libro de Ageo. Exactamente, ese es un buen dato. Para todos los milagrosos que hablan, que van al cielo, que vuelven, todos le preguntan dónde está el libro de Ageo, y ahí ya se terminó la profecía, hasta ahí nomás. Y después te van a decir, bueno, la letra mata. Buenísimo, la ignorancia mata. Bueno, acá estamos viendo que ya está inquieto David, está sirviendo, pero ya estamos viendo que algo ya no está bien acá. Fíjense que David podría estar orando, Señor, que se muera Saúl, así ya soy el rey directamente y bajamos 2 pájaros de un tiro. No lo vemos nunca orando así. Y cuando vamos a los salmos, nunca lo vemos orando de esta manera. Entonces, en el versículo número 11 nos dice, Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen. Ya ahora estamos viendo un David casado con Mical, ya es el yerno, ya es un príncipe, ya duerme en el palacio, ¿se entiende? Este es el escenario. Pero ya está mandando mensajeros a que lo vigilen y para que lo matasen a la mañana. Ya el plan ya estaba totalmente, las cartas estaban echadas. Ya el rey no se va a tirar atrás, pero nos dice que, mas Mical, su mujer avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Acá vemos que David había ganado el amor de su esposa la amaba, Mical, y acá lo estamos viendo que también podríamos ir al Salmo 59 y empezar a ver, vamos al Salmo 59 un poquito, y vamos a ver un poquito la intimidad de David. Salmos capítulo 59, y vamos a ver la oración de David, porque a mí me llega a estar pasando esto, yo digo, Señor, lo agarro al Señor de la solapa contra la pared y le digo, bendecime, sácame de esta prueba. Yo decreto ahora que el espíritu de Saúl se va ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de lanza, te vas en el nombre de Jesús. Espíritu de mensajeros que vienen a perseguirme, en el nombre de Jesús. Los echo a todos y ahora, y con cara de malo, claro, obviamente. Y después le digo, oíme bien, Satanás, a mí me respetás. Buenísimo, vamos a ver qué es lo que hacía David. Por ahí estaba haciendo eso, no sé, vamos a ver. Capítulo 59 nos dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Fíjense que David está pidiendo esta libertad, líbrame de mis enemigos. Primero, que está dependiendo de Dios. No le está pidiendo, David no le está exigiendo nada a Dios. Sabe que Dios es el omnipotente, que es el omnipresente, y que, en los salmos siempre vamos a ver los sentimientos. Acá David está orando de esta manera, líbrame de mis enemigos. ¿Se entiende? La prueba, esta que dijimos, esta providencia oscura, líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Es una oración lógica. Es una oración que tiene sentido común. Son estas las oraciones que Dios escucha. No esas oraciones delirantes, que le caiga un rayo a Saúl, que quiero salir volando, dame fuerza, o dame... No, y tampoco, porque a veces estamos en una prueba y queremos que Dios nos dé otra cosa. Señor, quiero ser rico, quiero ser el rey quiero ser el rey de los filisteos, o cualquier cosa podría haber pedido David. No, pero le está pidiendo que lo ponga a salvo de los que se levantan contra él. Eso es lo que estaba diciendo David. Líbrame de los que cometen iniquidad. Fíjense que David está hablando con sentido común. Saben que Saúl y los mensajeros y todo el pueblo cometen iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Que pecan
y que siguen pecando de una manera inicua sin arrepentimiento y lo van a seguir haciendo. David tiene discernimiento, David sabe con qué se está enfrentando. Sálvame de los hombres sanguinarios. David sabe que estos hombres son asesinos y lo querían matar. Versículo número 3. Porque he aquí, están acechando mi vida. ¿Qué es lo que estamos viendo en David? Se está desplomando delante de Dios. Le está mostrando toda la situación, cuáles son sus sentimientos, porque están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. Fíjense que David sabe que, y acá podemos ver también un tipo de Cristo, cuando se enfrenta a la cruz. Pero lo que estamos viendo en David, que está siendo perseguido, dice, se juntaron junto a mí poderosos. Claro, era un chico de 16 años, un ejército lo estaba persiguiendo. ¿Se entiende lo que la situación, la gravedad del asunto? Entonces, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni por pecado mío, oh Jehová. Fíjense que David no está diciendo, como dijo Absalón, si hay pecado en mí, mátenme porque yo soy santo. No, no, no. David era un hombre con conducta intachable y lo sabía David. No es que era un loco que, bueno, que como era medio lelo, cumplía con todo, pero ni se enteraba lo que hacía. No, él sabía, él tenía responsabilidades y sabía que se podía presentar delante de Dios diciéndole, Señor, no hay pecado delante mío. Qué loco. Entonces, pero fíjense que, a ver, yo llego a estar en una situación de santidad como David. Yo llego a estar en una situación de servicio como David y de matar a Goliat, todo, pero me presento delante de Dios como un semidios. Y le hablo de frente a frente, de par a par. Pero David no está haciendo eso. David se está presentando delante de Dios humillado, quebrantado. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni por pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Fíjense cómo David no se olvida de en el medio de su problema de darle la gloria a Dios. No dice David, ay, no, estoy tan mal, estoy tan afligido que no tengo ni tiempo de mirar a Dios, no sé ni quién es. No, 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 le empieza a decir, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despiértate para castigar todas las naciones. No tengas misericordias de todos los que se rebelan con iniquidad. A ver, acá nos estamos metiendo un poquito en la intimidad de David. Pero con esto yo quiero también, en algún momento vamos a empezar a estudiar los salmos, y hay muchas confusiones con los salmos, cómo se deben leer. Por ejemplo, cuando vemos un salmo, estamos hablando de los sentimientos, lo que siente David. Y vemos que por momentos David hasta empieza a pedir cosas, por ejemplo, cuando Aitofel lo traiciona, empieza a maldecirlo. Empieza a decir que su descendencia mendigue en el pan, que mueran, que bueno, empieza a pedir cosas así. Pero eso no es que nosotros tenemos que pedirle así a Dios. La Biblia nos muestra cómo está David. El Espíritu Santo lo único que hace es estar anotando lo que siente David, y esto es lo que siente. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que le está pidiendo esta justicia que depende de Dios. No tengas misericordia de todos, hasta por momentos como que empieza a excederse porque le ganan los sentimientos. ¿Se entienden? Luego nos dice, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca espadas y en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Estamos viendo que David ve la situación de que ellos hacen lo que quieren, total, son impunes. Entonces se siente muy desbordado, muy solo David. Se siente muy desamparado. Entonces, y siguen nombrando, podemos ir todo el salmo, pero lo que quiero que veamos es que cada vez que vemos en cada situación de David, vamos a ver en el salmo qué es lo que siente, cómo se encuentra, cómo está por dentro. ¿Se entiende? Entonces, volvemos porque hay mucho, volvemos porque si no me quedo con el salmo. Entonces, lo que estamos viendo, estamos en el versículo, ¿dónde estábamos? En el versículo 11.
19:11. Entonces acá estamos viendo que David tiene que salvar su vida y Mical le dice que si no se escapa, va a morir. Versículo, Mercy Magallanes, bendiciones hermana, gracias por estar ahí, qué lindo verte. En el versículo número 12 nos dice, y descolgó Mical a David por una ventana y se fue y huyó y escapó. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá David, fíjense que en la oración, lo poquito que vimos, David no le está diciendo, Señor, quiero ser el rey, que se muera porque me ungiste como rey. Si hubiese orado así, sería tentar a Dios. ¿Se entiende? Como oran muchos, que tientan a Dios día y noche. Quiero esto, quiero lo otro, y que Dios está dispuesto a cumplir mis caprichos. Eso es tentar a Dios. Por eso, cuando Satanás viene a tentar a Jesucristo y le dice, súbete a este pináculo, tírate a volar y pedile al Padre que te envíe los ángeles. Y el Señor Jesucristo le dice, no tentarás a tu Dios. Claro, Jesús no puede decir, me tiro desde acá, el Señor envía a los ángeles porque me tenés que salvar. No, eso es tentar a Dios. Ay, Señor, tengo un cáncer, saname porque eso es tentar a Dios. ¿Se entiende? Oremos como David. Entonces, acá estamos viendo que escapó y huyó. Versículo número 13. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por la cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Fíjense, ahora aparece y nos muestra Mical una imagen donde dice que tenía una estatua. Tenía que ser una estatua bastante grande como para que pueda simular que hay una persona en la cama. Bueno, lo que existía en esas épocas eran los terafines. Los terafines era un tipo de ídolo que era como un comodín, digamos, como por ejemplo, como habían dioses de todos colores, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios del, bueno, todos los dioses que se... Pero si había algo que uno tenía que pedir y no estaba el dios exacto, como decía, no, ¿cuál es el dios este? No sé, acá hay un terafín. Este terafín representa cualquier dios. Adorale a este que podés llegar a cualquier dios. Entonces, lo que estamos viendo es que Mical era una mujer idólatra, una familia idólatra. Ya lo vamos a ver con la divina de Endor. Entonces, estamos viendo que Mical es idólatra. Versículo número 14. Y cuando Saúl envió los mensajeros para reprender a David, ella respondió, está enfermo. Vemos que miente porque ama a David. Versículo 15. Volvió Saúl a invitar a los mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Es todo público ya. Ya se ha declarado la persecución a David, ya es el enemigo del rey. Versículo número 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y en la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Fíjense que esto le podía costar la cabeza a su hija también. Pero acá ya es todo lo que, fíjense que dijimos que era un paranoico este hombre. Todo lo que se hace está en contra del rey ahora. El mundo está en contra del rey. Esto es lo que hace el orgulloso y el paranoico. Todo está en contra mía. Entonces, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Fíjense que ahora es el enemigo, pero ¿con qué causa, con qué motivo es el enemigo si no hay nada? Pero bueno, este hombre lo declara enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Bueno, tiene que mentir, como si fuera que David es un asesino. Pero de todas esas cosas no hay nada cierta. Versículo número 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Bueno, fíjense, acá ya empezamos a ver que David ya empieza con su vida de fugitivo. Todavía falta un encuentro con Jonatán y después sí empieza definitivamente, y ahí empiezan todos los problemas. Pero fíjense, ahora vemos que David sale corriendo, sale huyendo y sale desesperado. Entonces, pero lo que empezamos a ver en David, que está lúcido tiene una providencia negativa, oscura, pero lo que hace es que va al lugar indicado, va al lugar correcto. Nosotros cuando estamos en medio de problemas, en medio de situaciones oscuras, ¿vamos al lugar correcto? ¿A la persona correcta vamos? Bueno, David está bastante lúcido y va a la persona correcta. ¿Quién es? Samuel. El único de Israel a quien podría ir. Entonces nosotros,
cuando estamos mal, cuando estamos en una providencia oscura de persecución, de pobreza, de enfermedad, lo que sea una prueba oscura, ¿a dónde tenemos que ir? A un anciano. Y cuando digo anciano, es un hombre maduro en la fe, a un hombre de Dios. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no estamos para discernir, no estamos para pensar. David ya va a empezar con lo que es una fatiga mental, con una fatiga espiritual, una fatiga física, un desgaste psicológico, donde uno ya no puede pensar. Ahora David va a empezar a su cabeza a carburar mucho, y es ahí donde tenemos que tener a alguien que tenga los pies sobre la tierra, que tenga paz, que tenga tranquilidad y que te pueda decir algo tan simple. Y por ejemplo, les cuento algo. Una vez un amigo tenía, le había prestado una casa a un pariente, y esta casa se vivía peleando con el pariente, eran primos, cuñados, no me acuerdo. Y se vivían peleando y se vivían peleando y tenían problemas, y a tal punto que ya se agarraban del cogote, se pegaban, de todo pasaba. Y cuando viene y me viene a hablar y dice que el muchacho este le dijo que no se iba a ir de la casa, que lo saquen con la policía. Y viene y me viene a hablar a mí y me dice, no, porque tengo este problema y no se quiere ir. Y si yo hablo con mis hermanos van a venir con armas y lo van a sacar. Y si alguien tiene que morir, que muera. Y estaba todo así, pero estaba loco, estaba re desquiciado. Diácono de una iglesia. Y todo así. Y me dice, ¿qué consejo me podés dar? Y yo digo, yo lo veía, pero desde afuera tranquilo, no como un sabio, nada. Le digo, pero estás muy loco vos, le digo. ¿Por qué no haces una cosa? Porque ese muchacho no se podía ir porque, bueno, había empezado la pandemia y no tenía dónde alquilar y qué sé yo. Yo digo, pero ponételo en el bolsillo, le digo. Decirle, mirá, ¿cuánto tiempo tardás en conseguirte una casa? 2 meses, 3 meses, yo te lo doy. Dale, y en esos 2 o 3 meses yo te ayudo a pagar un alquiler. Y sean, pero, y comprátelo, le digo. ¿Cómo vas a andar así a las piñas y todo eso? Bueno, después hizo eso y vino re contento porque le encantó al amigo. Pero no es que sea un sabio, sino que mi amigo estaba totalmente turbado, estaba loco. Ya estaba pensando en ir a buscar a los hermanos con armas y con todo. Entonces, a esto es lo que voy. Y a lo que voy es que nosotros también, la misma prueba, la misma opresión nos va a llevar a no estar lúcido. Y acá vemos que David recién empieza, pero aún así viene al lugar indicado. Viene con Samuel. Pero ya vamos a ver que después ya no está tan lúcido y empieza a andar por todas partes, hasta se va al territorio enemigo. Esto ya lo vamos a ver. Pero hasta acá estamos viendo que está siendo oprimido, pero va al lugar indicado. Va con Samuel. Entonces, huyó, pues David, y escapó y vino a Samuel en Ramá. Va hasta lo que es Efraín. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Se desahoga, le habla. Fíjense que está en lo correcto, David. Está bien. Dice, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Fíjense que acá empezamos a ver que está en un lugar santo. Es un lugar donde estaba donde encontramos el arca, donde empezamos a ver que estaban los sacerdotes. Entonces estaba junto con hermanos, busca entre medio de la hermandad. Entonces lo que vemos en David que está en el lugar indicado, está en el lugar correcto. Y ahí tendría que bajar 480 cambios y esperar a ver qué Dios tiene para él. Eso es lo que tendría que hacer David. Pero acá llegó hasta este lugar. Entonces vemos que dice que moraron en Nayot, y vemos que en el versículo 19 nos dice, y fue dado aviso a Saúl. Ya empiezan los problemas en David. Ya el David que mató a sus miles, a sus 10.000, que las mujeres morían por él, que era el príncipe de Israel, que era el que ganaba las batallas, que era el que vencía todo, ya no es más ese hombre. Ahora es un traidor de Israel. Y fíjense que ahora, hacia donde se dirige David, van a haber traidores. Se le dio vuelta todo a David. Y después de estar allá arriba, que todos aplaudían, que decían, vamos David, que es el mejor, ahora lo están persiguiendo. Ahora le fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí, David está en Nayot en Ramá. Y esto es lo que va a pasar en David. Y David podría agarrarse una locura y decir, pero voy y mato al rey y hacemos...
pero no, vemos que siempre con buen testimonio David. Versículo número 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas. Fíjense que Saúl se entera dónde está David y lleva a unos mensajeros para que lo maten, para que lo vayan a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Vinieron, pero había una compañía de profetas. Claro, David estaba con personas, profetas, con sacerdotes, estaba con personas que profetizaban. Y vienen los hombres de Saúl. Esto es lo que está pasando hasta el momento. Y a Samuel, que estaba allí, y los persuadía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Qué es lo que pasó? Lo que estamos viendo es que el Espíritu de Dios estaba acá. Estaba en este lugar. Vienen los mensajeros a buscar a David y empiezan a profetizar. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios los hacía hablar palabra de Dios. Esto era profetizar. Palabra de Dios, darle la gloria a Dios, hablar, predicar, esto es lo que es profetizar. Entonces, los mensajeros que llegaron, entonces lo que nos muestra es que Dios estaba en ese lugar. Que ese es el lugar correcto donde David tendría que estar. Porque Dios le está mostrando de que lo está protegiendo. Por eso vemos que dentro de toda la providencia oscura vemos la mano de Dios cómo lo está protegiendo en todo. Entonces, vemos que vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. 3 veces le confirma a David que el Espíritu de Dios estaba en ese lugar con los profetas, con los hermanos, con Samuel. ¿Por qué? Porque todos buscaban a Dios en ese lugar. Y esto es lo que debería ser la iglesia. Esto es lo que debería ser un lugar donde el Espíritu de Dios esté. Donde yo esté con mis hermanos, donde la palabra, donde la confianza, donde el aliento, donde... Eso es como eso debe ser una iglesia, no un centro religioso como una sociedad de fomento. ¿Y qué es lo que pasa? Nos dice el versículo 22. Entonces, él mismo fue a Ramá. Vemos que Saúl ahora él mismo va. Fíjense la desesperación que tiene por matar a David, que él mismo va a Ramá. Y llegando al pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Fíjense que ahora viene Saúl, el que lo persigue, y el Espíritu de Dios cae sobre Saúl ahora. Y nos dice, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el Espíritu de Dios está con David, está con Samuel, está con estos profetas. Y ahora nos está mostrando que Saúl llega y él también empieza a profetizar. Versículo número 24, y fíjense lo que pasa. Y él también se despojó de sus vestidos. ¿Qué significa esto? Lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo lo pone en vergüenza. Hace que se despoje de sus vestidos, que representa la realeza, que representa el trono. El Espíritu Santo lo hace despojarse del trono. Y estuvo desnudo. La desnudez representa la vergüenza, que Saúl estaba en vergüenza. Entonces, estuvo desnudo. A ver, cuando hablamos de estaba desnudo, significa que utilizaban una ropa de lino fino debajo. No es que andaban desnudos así, sino que sacarse toda la ropa y andar con una ropa de lino fino debajo, eso sí ya significaba, la ropa de lino representaba la desnudez. Entonces, lo que nos dice es que estuvo desnudo todo el día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Esto lo habíamos visto en 1 Samuel capítulo 10, versículo 11, cuando Saúl era joven y estaba con los profetas profetizando. Por eso quedó un poco como un refrán, quedó esto. También Saúl entre los profetas, esto era como una frase, y acá lo estamos viendo nuevamente profetizando a Saúl. Capítulo número 20. Y ya vamos a ver cómo ahora empieza lo que es un pacto entre David y Jonatán. Entonces, en el capítulo número 20 nos dice, después David huyó de Nayot en Ramá. Y acá ya vemos el primer problema de David. Y acá ya vemos que
fíjense que muchas veces las decisiones que tomamos, apresuradas, desesperadas, por no esperar en Dios, nos empieza a jugar en contra. Vemos que David se encuentra perseguido, no pudo encontrar el descanso con Samuel, no pudo encontrar el descanso con los profetas, y vemos que huyó de Ramá. ¿Se entiende? Huyó de Nayot. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que David toma una opción que es equivocada, que es errónea, porque debería haberse quedado ahí. Entonces nos dice que vino delante de Jonatán y dijo, fíjense, ahora se encuentra con Jonatán, que es el consuelo de él, y le dice, ¿qué he hecho yo? Fíjense que es lo que estamos viendo acá, es un justo, que se pregunta, ¿por qué me pasa a mí? Y esto es lo que muchas veces nos preguntamos cuando queremos hacer el bien. Quiero hacer el bien, quiero ser fiel a mi mujer, pero ¿qué he hecho yo para que me haga esto? Voy a trabajar, voy a ser honrado, voy a caminar de una manera correcta en esta vida, pero ¿qué he hecho yo para que me hagan esto? ¿Se entiende lo que está diciendo David? Y acá estamos viendo la injusticia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nosotros intentamos caminar en santidad, en un mundo pecador. Y esta es la matemática. ¿Se entiende? Entonces, nosotros debemos estar capacitados. Entonces, lo que dice David, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado? Y hasta te agarra como porque decimos, es un chiquito de 16 años. Hizo todo bien. ¿Se entiende? Y se está preguntando esto, David. Y nosotros, no digo que somos como David, de que, bueno, llevamos una vida intachable, pero en aspectos de nuestras vidas queremos hacer las cosas bien y te pagan así. ¿Sí? Siempre que quieras hacer el bien, vas a llevar el riesgo de que te pase estas cosas, de que te terminen matando. ¿Se entiende? Y te va a pasar siempre. Es más, probalo prestando dinero a las personas. Cuando venga un amigo a pedirte, prestale y vas a ver cómo vos queriendo hacer lo correcto, cómo te pagan. Cómo después te eliminan de Facebook, cómo después te eliminan de las redes sociales, cómo después no te quieren saludar. Y decís, pero, ¿qué he hecho yo? ¿Se entiende? Entonces, David se está preguntando lo mismo, ¿cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? No lo podía entender, no entendía esta providencia oscura. Y acá vemos el sufrimiento de los justos. El sufrimiento de los justos lo vamos a ver, por ejemplo, en Job. Nos dice la palabra de que Job era perfecto delante de Dios. Era un ejemplo a seguir. La gente quería ser como Job. Y fíjense la providencia oscura que tuvo de parte de Dios. Entonces, cuando estamos escuchando de que aceptar a Cristo y te va a ir todo color de rosas, bueno, no sé qué estarán fumando. Entonces acá estamos viendo lo que es el sufrimiento de David, que ya está quebrantado, que está afligido, pero aún así encuentra su descanso en Jonatán, por algo lo busca él. Y acá vemos cómo Dios le va dando de a poquito para que vaya pasando las pruebas. ¿Se entiende? Porque ¿cómo funciona esto? Nosotros, el Señor nos pone una prueba, una providencia oscura, y te puede pasar desde Job para abajo todo lo que te puedas imaginar. Entonces, la prueba la tenemos que pasar. Pero, a ver, cuando estás en el medio de la prueba, vos tenés que caminar. Y en ese caminar vas a tener el viento en contra, vas a caminar en el desierto, vas a tener traiciones. Fíjense que David está siendo traicionado, está siendo perseguido por el rey, está sintiéndose desamparado. Y en todo eso, el Señor le está dando cada día un poquito para que pase una prueba, para que dé un pasito, para que dé el otro, para que dé el otro. Pero nosotros muchas veces ya queremos ver la prueba terminada y no queremos caminar y batallar. ¿Se entienden? Entonces, lo que estamos viendo es que David se encuentra totalmente anonadado, está viviendo la maldad del hombre, está viendo el pecado del hombre en extremo. Versículo número 2. Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. Fíjense, Jonatán. Vimos que era muy crédulo, Jonatán, pero acá estamos viendo el buen deseo de su amigo. Esto es más un deseo que obviamente vos tenés un amigo enfermo y vos querés que se sane. Y bueno, ese tipo de amigo estamos viendo. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará. Y bueno, ya se está poniendo Jonatán como un evangelicoide
que te promete vida eterna, no vida eterna, que te promete sanidad, que te promete riquezas, y que no está en sus manos prometer esas cosas. Vida eterna sí, a través de la palabra y de recibir a Cristo, sí. Pero hay veces que vemos a una persona que está enferma y el Señor te quiere sanar. No, no sé si te quiere sanar. Yo no tengo ese don de saber qué es lo que quiere Dios. Pero bueno, acá estamos viendo que es las buenas intenciones de Jonatán que está tratando de llegar con David. Entonces dice, ninguna cosa hará, ni grande ni pequeña, que no me la descubran. Lo que estamos viendo es que él tiene la inocencia de que el papá le va a contar todo o que él lo va a descubrir. En parte sí y en parte no. Luego nos dice, porque pues, ¿me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Fíjense lo que dice Jonatán, como si fuera que el padre se le va a contar que lo va a andar, que lo persigue para matar. Entonces Jonatán es un poco crédulo, como que le cree todo como más inocente. David era un poco más despierto en ese sentido. Ella percibía las cosas, era más prudente a todo. Fíjense, por ejemplo, David en el versículo número 3 nos dice, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. ¿Vieron que David es bastante vivo? Dice, no, Jonatán, yo sé que vos querés que está todo bien con tu papá, que no me va a matar, todo bien, pero yo hallé gracia delante de tus ojos, vos me querés, vos me amás. Y Saúl ve eso y va a ser peor. Por eso David entiende un poco lo que está pasando. Y dirá, fíjense, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. David sabe que Saúl le va a ocultar todo a Jonatán. Vamos a matar a David, pero que no se entere Jonatán. David sabe ya percibe, ya tiene discernimiento David. Entonces nos dice, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Vieron que leímos un poquito lo que era el Salmos, y era un Salmos, lo poquito que leímos era un estado de muerte. Y vemos que David no es que se está victimizando, no es como nosotros que no podemos pagar la luz. Señor, acá está tu hijo que sufriendo y acá estoy, pero así y todo te sigo y te sigo amando. Sí, porque no puede pagar la luz, buenísimo. Bueno, David no se está victimizando, es algo real. El rey quiere matar a un jovencito de 16 años, o 18 con toda la suerte. Entonces, acá está diciendo la verdad. Hay un paso entre mí y la muerte. Esto es lo que estaba viviendo, lo que estaba percibiendo. Fíjense a qué nivel extremo de angustia, qué nivel extremo de que cómo Dios le está triturando el corazón. Fíjense que David viene de una buena familia temerosa de Dios. Es un joven que trabajó toda su vida, que era jovencito, y que aún así el Señor está trabajando en ese corazón. Imagínense cuánto más en nosotros que venimos del mundo, venimos del sexo, venimos de la droga, venimos del rock and roll, venimos de la mentira, venimos de todo lo que es la maldición, la traemos en nuestros hombros y así venimos como impíos, hecho y derecho delante de Dios. ¿Cuánto más tiene que trabajar el Señor con nosotros? Si había un jovencito que no hay pecado en él, pero aún así está trabajando en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, acá, pero ¿qué es lo que pasa? El Señor estaba preparando al mejor rey que pudo tener Israel. Este era el tema. Lo estaba templando, lo estaba haciendo pasar por el horno de fuego. Pero acá vemos que en este comienzo, vemos que dice, hay un paso entre mí y la muerte. Vemos que recién comienza David con esto y vamos a ver que en todo va a haber la mano de Dios y cada vez se va a fortalecer más su fe. ¿Se entiende? No es una cuestión de victimizarse ahora, de que no, me voy a morir. No, era real. Pero el tema es que su fe estaba muy débil porque recién empezaba a caminar. Él tendría que tener fe de que si Dios le dijo que iba a ser el rey, se va a cumplir y descansar en esa promesa. Pero bueno, hasta acá lo vemos que ya David está un poquito angustiado, quebrantado, y a esto imagínense el corazón destruido, de que Merab se fue con otro hombre. Imagínense que el rey lo quiere matar. Imagínense de que lo están persiguiendo. Imagínense que no puede volver a la casa de sus padres, que no puede ver a su mamá, que no puede ver a su papá, no puede ver a sus hermanos. Es arrancado de toda su familia
es arrancado de todos sus seres queridos, lo sacaron de su confort, que el confort de él era cuidar las ovejas, él ahí se sentía cómodo, ahora está en otro escenario totalmente diferente. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo número 4 nos dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Acá estamos viendo que Dios le pone un amigo que le da consuelo, un amigo que le da refugio, un amigo en quien puede confiar y descansar. Y gloria a Dios si el Señor te pone un amigo como Jonatán o como David. Uno, no te digo 100, 500, 1.000.000 de amigos como dice Roberto Carlos. No, 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 con uno solo. Y a veces que ni llega ese uno solo. Porque acá estamos viendo un amigo fiel, un amigo leal. Conocidos tenemos millones. Uf. Versículo número 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Mas, tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde al tercer día. Versículo número 6. Acá están haciendo un plan. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás. Y acá empiezan los problemas. Ya el primer error que tiene David es que huye de Nayot y de Ramá y deja a los hermanos, deja a los profetas, deja a Saúl, deja la presencia de Dios, que era el arca. Y lo que estamos viendo es que ahora, ya lejos de Dios, lejos de los profetas, ya está empezando a tomar malas decisiones. Pero esto es lo que va a empezar a pasar cuando una persona se siente oprimida, afligida, quebrantada, está nublada, mal alimentada, y todo esto vemos que la persona empieza a tomar malas decisiones. Entonces después nosotros nos preguntamos, ¿por qué tomamos malas decisiones en nuestra vida? Y porque estamos mal. Entonces acá, ¿qué es lo que va a hacer? Empieza a mentir. Y acá empieza el problema. Ya empezamos a ver los pecados de David. Ya empezamos a ver que empieza a mentir, pero no porque sea un mentiroso nato. No porque sea un hombre que, bueno, que él hacía, él era el autor del cuento de ahí viene el lobo y era un chiste. No, no era un mentiroso. Lo que estamos viendo es que sí, Gigi Ávila también ayunó 41 días, ese otro loco ese. Fíjense que no es un mentiroso nato, sino que la situación, la opresión, lo que es la providencia oscura y negativa, hace que reaccionemos de manera que ni sabemos que podemos reaccionar. Por ejemplo, a veces podemos decir, no, a mí si me roban, yo le hago una patada de karateca, me pego un giro, le agarro el arma con la mano y después persigo a los ladrones y recupero todo. Y después te vienen a robar y te quedas blanquito y duro como una estatua. ¿Entiendes? Entonces, ahí estamos viendo que muchas veces uno reacciona cuando se encuentra desbordado de tal manera. Y ahí vemos el temperamento, realmente, qué es lo que sale. ¿Se entiende? Porque David tiene una conducta correcta, una conducta de prudencia, una conducta de que nada lo sobresale, pero ahora en estas situaciones empiezan a salir cosas que ni David conoce. Entonces ya empieza a mentir por primera vez, empieza a mentir y ya empezamos a ver problemas y esto le va a empezar a traer problemas. Entonces, le dice a Jonatán y le hace mentir a Jonatán, ese es el problema también, que arrastra a otro. Si tu padre hiciere mención de mí, acá lo que está diciendo es que se van a sentar a comer, él siempre se sienta a comer con el rey, y que el rey obviamente si pregunta, y ahí esto es lo que le está queriendo decir, si hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo deje ir corriendo a Belén, su ciudad. Ya está mintiendo. Lo que le está diciendo es que si tu papá pregunta, ¿dónde está David? Le vas a decir que yo me fui a Belén, a la casa de mi padre. Esto quedaba en el sur. Dice, porque todos los de su familia celebran allí sacrificio anual. Está mintiendo. Está poniendo religión también en el medio. ¿Se entiende? Entonces le está diciendo, bueno, decile a tu papá que yo me fui a festejar y a hacer un sacrificio. ¿A dónde? A la casa de mis padres. Entonces, hola Carmen Brenes, bendiciones. Entonces, en el versículo número 7 nos dice, si él dijere, bien, está, entonces tendrás paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová conmigo.
¿Qué es lo que vemos? Acá están haciendo un pacto. Un pacto entre hombres tiene que ver con un juramento. Un juramento tiene que ver con donde hay palabra de parte de los dos que hacen un pacto. Entonces, cuando hay un juramento, Dios está en el medio. Por eso no se puede jurar en vano. Y acá estamos viendo que están haciendo un pacto, un juramento que se cumple. ¿Se entienden? Entonces, lo que estamos viendo es que dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú. Fíjense, este versículo es muy común en David. David es como que lo nombra varias veces. Si hay maldad en mí, mátenme. Y el que utilizó este versículo fue el delirante de su hijo Absalón, que cuando estaba con Joab y quería volver al reinado con su padre, en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 32, Absalón también dice, si hay iniquidad en mí, mátenme. El tema es que Absalón era un hijo de Satanás. Pero bueno, David ponía esto como promesa, si hay un pecado en mí, mátenme, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Bueno, acá, este amor de amigos, están diciendo, bueno, si realmente mi padre te quiere matar, yo te voy a avisar. Este es el pacto. Porque lo que estamos viendo es que David ya no le queda en qué confiar. Y el único que le queda es Jonatán. Y si Jonatán lo traiciona, es hombre muerto. Entonces ahí estamos viendo cómo David se encuentra solo. Pero acá estamos viendo que Dios le pone un hombre de Dios. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Versículo número 11. Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Fíjense qué joven es maduro, qué madurez. Y yo veo hombres de 40 que parecen nenes de 15 años. Pero acá vemos dos chicos de 16 años, 18 con suerte. Y lo que está, bueno, Jonatán un poco más, porque él estaba en la guerra. Él iba a la guerra y todo, entonces vemos que un poquito más grande seguramente era, pero eran dos jóvenes. Y lo que estamos viendo es cómo ponen a Jehová delante, cómo hacen pacto, cómo hay una muestra de amor, cómo hay palabra, cómo hay fidelidad, cómo hay lealtad. ¿Se entienden? Entonces lo que estamos viendo es que dicen, cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora, al día tercero, si te resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. El tema era de que si realmente el padre lo quería matar, le tenía que hacer saber a David y David ya tendría que volar por su vida. Y si bueno, si es un error o algo, volvería al palacio. Versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y le añada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está poniendo a Dios en el medio, que si realmente no lo va a hacer así, Dios, si Jonatán lo va a traicionar, lo que está diciendo es que caiga la maldición para mí. Este es algo de palabra de honor. Y ahora vamos a ver lo que es el pacto y es hermoso lo que vamos a ver ahora. Entonces nos dice, versículo número 13, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no hicieres saber y te enviare para que te vaya en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Versículo número 14. Acá vamos a ver este pacto y acá esto está hasta para remarcarlo. Y si yo viviere, fíjense lo que está diciendo, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Versículo número 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Fíjense lo que le está diciendo. Acá vemos que Jonatán lo está reconociendo como rey a David. Sabe que David es el ungido, sabe que David es el elegido. Entonces lo que sabe es que si Jonatán está vivo, él tiene que ser el rey por heredad. ¿Se entiende? Por dinastía y no David. Pero entonces algo un poco se puede llegar a discernir. Entonces lo que está diciendo ahora,
Dice, no apartarás tu misericordia, acá le está hablando cuando sea rey, de mi casa para siempre. Y lo que estamos viendo es que esto sucede en 2 de Samuel, capítulo 9, me parece que era, cuando David asume como rey, es el rey después de todos los problemas que hubo en Israel. Vemos que lo primero que hace es, dice, ¿hay alguien a quien yo haga misericordia? Y aparece Siba, un siervo, y le dice, hay uno que es de la descendencia de Saúl, que es el hijo de Jonatán. Cuando dijo así, David preguntó automáticamente quién era, y este era Mefiboset. Este era el hijo de Jonatán, que era lisiado, que era pobre, que vivía mendigando, que no tenía nada, habían perdido todo, el reinado habían perdido, y era lisiado de las dos piernas. Entonces es ahí donde David lo llama a Mefiboset y lo hace comer a la mesa del rey. Es increíble esto. ¿Pero por qué? Porque David hizo un pacto. Este pacto es para siempre. Por eso Jonatán le está diciendo, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Porque, ¿qué es lo que pasa? Jonatán lo que dice, a ver, yo soy de la descendencia de Saúl. Si vos, David, llegás a ser el rey, por ley, el rey que está en su momento, tienen que matar a toda la descendencia de Saúl para que nadie vaya el día de mañana a reclamar el trono. ¿Se entiende? Entonces, si David era el rey, David tendría que arrasar con toda la descendencia de Saúl. Y en eso se incluye Jonatán y la descendencia de Jonatán. Entonces, la historia de Mefiboset me mata, David. Esa historia que ya me quiere un poco más y me voy a Mefiboset, pero no, estamos acá. Pero es hermosa, es un tipo y sombra de Cristo, sí, totalmente. Entonces, lo que vemos es que David y Jonatán están hablando este tema. Jonatán le dice, si vos sos el rey, mi descendencia queda exterminada. Pero están haciendo un pacto. Le dice, no apartarás tu misericordia. Jonatán le dice, cuando seas rey, vas a tener misericordia de mi descendencia. Qué pacto hermoso, qué madurez, qué visión de dos jóvenes, increíble. Y dice, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David. Sabe que Jehová estaba con David. Sabe que Dios va, un hombre de fe estamos viendo acá. Entonces lo que está diciendo, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es hermoso esto. Jonatán le está diciendo este pacto, hacé misericordia de mi descendencia, de mis hijos. Acordate de mis hijos cuando seas rey, le está diciendo. Después, cuando vamos a 2 de Samuel, lo que me dice acá David Silva Donoso, es increíble esto, porque esto es que es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que David lo tenemos como el rey, ya como el rey flamante. Esto más adelante, que acá ya están haciendo este pacto. Por eso acá hay un pacto, el mismo que el del Señor Jesucristo. Fíjense, a David en 2 Samuel lo tenemos como el rey flamante con toda la autoridad. Llega y dice, ¿hay alguien a quien yo haga misericordia? Y vemos que dicen, viene Mefiboset. Mefiboset era una persona paralítica de las dos piernas, no servía para nada. Porque el rey podía decir, bueno, de Saúl quedaron los escribas, los letrados, bueno, la gente importante, y se podía quedar con personas que eran tipos políticos, consejeros del rey anterior. Pero Mefiboset no le servía para nada. Mefiboset vivía en Lodebar, que era un lugar seco, hostil, mucho pecado. Entonces, cuando viene Mefiboset a David, ahí estamos viendo que David representa al Padre y Mefiboset representa a nosotros, que así llegamos a Cristo, muertos de hambre, así llegamos, lisiados de las dos piernas, no hay nada bueno. Mefiboset no podría servirle para nada a David, no le servía para nada. Pero el rey David le dice a Mefiboset, hoy vas a comer en la mesa del rey y serás como uno de mis hijos, le dice a Mefiboset. Qué lindo, gloria a Dios, qué bonito, No, pero esto no es así nomás. Acá hubo un pacto,
Por eso en ese caso, Jonatán representa a Jesucristo. Jonatán, hay un pacto con David, con el Padre. Entonces, David, que representa al Padre, va a ser misericordia de Mefiboset, que representa a nosotros. ¿Pero por qué? Por amor a Jonatán. David recibe a su hijo Mefiboset, pero por amor a Jonatán. Y esto es lo que pasa en la salvación. El Padre tiene misericordia de nosotros por amor a su hijo, porque hubo un pacto en la cruz. No, es hermoso, esto es increíble. Pero bueno, acá estamos viendo que Jonatán le está diciendo cuando Jehová derrota a todos tus enemigos, todo, dice que no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y ahí, sí, 2 Samuel capítulo 9, ahí es donde está la historia de Mefiboset, que es hermosa. Versículo número 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. Fíjense cómo lo leal lo vuelve a hacer jurar acerca de este asunto. Es un pacto. Es un pacto de honor entre dos hombres, inquebrantable. Y David cumplió. Nos dice, Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué historia, qué amistad. Dos jóvenes. Esto es lo que más me sorprende. Dos jóvenes y la madurez que estamos viendo. Entonces, este fue el pacto que hacen entre Jonatán y David. Versículo número 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estará pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido. Acá lo que vemos es que al otro día iba a ser echado de menos. ¿En qué sentido? Que iban a comer en la mesa y Saúl va a decir, ¿dónde está David? ¿Qué es lo que pasa con David? ¿Dónde está? Entonces acá por eso le está diciendo que va a ser echado de menos. Y nos dice, pero que él va a estar escondido, pero el plan era decirle, no, porque David se fue a hacer sacrificios con su padre. Mentira, recuerden que hay una mentira ahí. Entonces lo dice, y el día que ocurrió esto, y esperarás junto a la piedra de Sel. Versículo número 20, y acá está el plan. Dice, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitan en el blanco. Lo que está diciendo es que David se va a esconder en el campo y va a haber un plan donde él va a salir a tirar con sus flechas, hacer que está practicando al blanco, y según cómo tiraba, iba a ser la respuesta de cómo había reaccionado el padre. Entonces, el padre solamente podía reaccionar de 2 maneras. O está todo bien con David o está todo mal. Entonces, este es el plan. Entonces, sí, Cinia Fernández, sí, la verdad que es una historia de amor. Y yo ya casi me quedé loco con lo de Mefiboset y ya casi me quería ir a 2 Samuel, pero no, seamos ordenados y lo que estamos viendo. Miren qué lindo. Acá me están preguntando porque los LGTB, JK, HI, todo lo que son estos movimientos modernos, progres, hablan de un amor de Jonatán y de David. Un amor homosexual hablan muchos. Entonces esto le da pie para que Jesucristo era homosexual, para que todos son homosexuales, pero nada más que la Biblia lo oculta. Bueno, antes ese tipo de perversión que hay en el hombre, a ver, nosotros tenemos que descansar en que la palabra es fiel y verdadera. La palabra no tiene miedo de mostrar los pecados del hombre. La palabra nos muestra. A la mujer de un levita la violaron hasta que murió. A la mujer de este levita de Jueces, el levita la descuartizó y llevó las partes por todas partes. A Noé nos habla de que su nieto lo vio sin ropa y algo turbio pasó ahí también. Entonces nos habla de muchas cosas que nos muestra el horror del pecado humano. ¿Ustedes se creen que si David hubiese tenido este pecado o este problema, la Biblia no lo hubiese expuesto? Acá estamos viendo que nos dice que se aman, pero para el perverso todas las cosas son perversas. Pero nosotros debemos entender que si realmente David era homosexual, la Biblia lo hubiese expuesto. Y ahí es donde, cuando muere Jonatán, en 2 Samuel, vemos que David empieza a decir en un versículo, Jonatán, que tu amor, que prefería el amor de Jonatán antes que el amor de las mujeres, algo así era
el versículo, no recuerdo bien literalmente, pero en eso hablaba, que prefería el amor de Jonatán antes que el amor de las mujeres. Entonces dicen, no, es gay, es homosexual. No, David era un poeta que explicaba el dolor máximo de cómo amaba a su amigo. Y no lo expone. Las escrituras nos expone que David era un asesino. Sí, lo expone, no lo tapó, no lo ocultó. Lo dijo abiertamente las escrituras. La palabra nos dice que David es un mentiroso, lo estamos viendo. Sí, no tiene problema la palabra en decir que David era un mentiroso. David era un adúltero. Se casó con una mujer casada. Sí, sí, la palabra lo expone y no tiene ningún pudor de decir esto es pecado. Pero lo que estamos viendo es que ahí está el versículo, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Ahí David me está diciendo cuál es el versículo que le quería decir, que parezco el Chapulín Colorado. Cuando quiero decir un versículo parezco que digo los refranes y los digo al revés. Pero bueno, se entiende, ustedes me entienden. Yo no tengo la memoria de David, eso es lo que admiro, que tira versículos, se acuerda, y yo digo, que envidia, envidia sana. Pero bueno, entonces, cerrando este tema, las escrituras nos exponen lo que es el pecado del hombre. Entonces, si hubiese sido un pecado que él era un homosexual, tampoco tendremos por qué horrorizarnos. Es un pecado más, no es que sería. Pero el tema es que no es homosexual. Y el tema es que eso le da pie a los hombres para que sean gay y justificarse pensando que David era gay. Así que bueno. Pero bueno, nada más con eso. Versículo número 20. Yo tiraré 3 saetas hacia el lado como ejercitan al blanco. O sea que se iba a parar en el campo a tirar con las flechas y hacer que está practicando al blanco. Versículo número 21. Luego enviaré al criado diciendo, ve a buscar las saetas. Y si dijera el criado, he allí las saetas más cerca, más acá de ti, ¿qué es lo que estamos viendo? Si las flechas caen cerca de David, lo que estamos viendo es que si el criado las va a buscar, eso significa que hay paz. Por eso dice, tómalas y vendrás porque tienes paz. Nada malo hay, vive Jehová. Entonces, lo que está diciendo es que la estrategia es que si las flechas caen cerca de David, está todo bien. Trae las flechas y volvemos al reino y seguimos siendo amigos. Versículo número 22 dice, más, si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, lo que está diciendo es que si las flechas van más lejos, acá es porque no hay paz. Acá ya es porque se pudre todo. Entonces le dice, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que yo y tú, de que tú y yo hemos hablado, esto Jehová entre nosotros, dos para siempre. Es un pacto para siempre. Todo esto lo que hablamos es un pacto. Y acá es lo que hicieron, este pacto de fe, de amor. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Acá estamos viendo que ya la cámara viene al palacio y ya estamos viendo qué es lo que está aconteciendo. Y el rey se sentó en su silla. Fíjense que el rey insiste, se sienta sentado en la silla, en el trono, en todas partes, pero siempre sentado. ¿Qué significa? Que no hace nada. No hace nada productivo. Fíjense los presidentes de hoy también, ¿qué hacen? Nada productivo. Entonces acá estamos viendo que se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner. Este es el general, tipo pariente que va a aparecer mucho ahora. Se sentó Abner al lado de Saúl, y en el lugar de David queda vacío. Y acá es lo que estaban hablando. Están en la mesa, y acá vamos a ver cómo reacciona Saúl. David le había dicho a Jonatán que le diga una mentirita piadosa, y vamos a ver cómo sigue. Más, aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo, no dijo nada de David. Y no está limpio y de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David se quedó vacío. Dijo Saúl a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni hoy ni ayer? Fíjense que ahora, Saúl, el primer día ve que dice, bueno, capaz que se fue a purificar o bueno, no pasa nada, un día que no esté, ni preguntó. Al segundo día ya no estaba y Saúl ya se empieza a preocupar. ¿Qué le pasa a David? Y encima no dice a David, fíjense que nos dice, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí? ¿Qué significa esto? El desprecio que le sigue teniendo a David. Acá estamos viendo cómo lo ningunea a David. ¿Sabe qué es David?
sabe el nombre. Pero muchas veces la gente te quiere denigrar con algo. El hijo de aquel, el esto, y te ponen algún título que para denigrar a las personas. Entonces acá estamos viendo que Saúl conoce que se llama David, pero le dice el hijo de Isaí. ¿Por qué no vino? Versículo 28. Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le deje ir a Belén. Miente por David. Acá estamos viendo que Jonatán, ese amor por David es genuino, es verdadero. Entonces lo que le está diciendo es que David le dijo que le deje ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificios en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Hicieron toda una estrategia, toda una mentira, y lo que estamos viendo es que Jonatán está involucrándose en esta mentira, pero acá estamos viendo la fidelidad de que está del lado de David, y le dice: si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. A esto es lo que le está diciendo, le está contando a Saúl, que David le dijo esto. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Versículo número 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Fíjense esto. Saúl estaba tranquilo, dijimos que era un hombre bipolar, dijimos que era un hombre que cambia de temperamento rápidamente, ataques de ira, colérico, un iracundo, nos dice la palabra. Fíjense que todos los pecados que hay en Gálatas capítulo 5, versículo 19, en lo que sea, los tiene todos Saúl. No le quedó ninguno por... Y lo que estamos viendo es que cuando le dice que David estaba ofreciendo sacrificios en su casa, se enoja, se pone loco. Y fíjense qué loco que el rey de Israel insulta, dice malas palabras, y por eso lo que le estaba diciendo es que cuando el pecado se tiene que exponer en las escrituras, la escritura lo expone. Y fíjense lo que dice: hijo de la perversa y rebelde. Esto era el insulto de esa época. Hoy decimos hijo, pero de otro nombre. Pero acá estamos viendo que es el rey insultando a los cuatro vientos. Hijo de la perversa y rebelde. Y esto le está... ¿A quién le está? A ver. El tema es que esto le está diciendo a su hijo. Es increíble esto. Por eso acá estamos viendo que se encendió contra Jonatán y le dice: hijo de la perversa y rebelde. Y es la mujer de él. Es como cuando uno insulta. No, es una cosa de loco. Pero bueno, el tema es que ahora le dice... Perdón que me tiento, pero bueno, ahí lo vemos a Saúl desquiciado, lo vemos loco. Naomi, hermana, ¿y cómo andás, hermana? Y vemos que está diciendo malas palabras. ¿Cuánto hay de los hermanos que tienen boca de cloaca, insultando, maldiciendo a todo el mundo? Bueno, ahí lo tenemos a Saúl. Por eso dijimos, no hay ningún pecado que le falte a Saúl, creo. Entonces le dice a Jonatán: ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí? Fíjense, el hijo de Isaí insiste. Sigue con que no dice David, ni siquiera le da la entidad del nombre. Dice: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Lo que estamos viendo es que Saúl, él es el justiciero, él es el correcto, ahora están todos confundidos. Yo esto lo quiero hacer por tu bien, para vos, y por vergüenza de tu madre, le está diciendo. O sea que la vergüenza de la madre era Jonatán ahora, después de que la insultó a la madre de Jonatán. ¿Se entiende? No, está loco. Y acá está viendo donde decimos, pero este tipo no tiene sentido común hablar. Y hay veces que hablar así con personas desquiciadas. Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Ay, pobre Saúl. Ay, después de todo, Saúl se estaba preocupando por el trono de su hijo. Fíjense qué bueno que es Saúl. Mientras viva David, va a correr riesgo tu trono. Todo esto lo hago por vos, ¿eh? Ahí estamos viendo los psicópatas que después de que hacen todos, lo hacen por el bien de la gente. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, los hijos de Satanás. Julieta Guerra, bendiciones, ¿cómo andás? De Panamá, muy bien ahí, qué lindo, saludos desde Argentina. Fíjense que los hijos de Satanás, la voluntad de su padre quieren hacer. Nos dice Juan, no recuerdo que David está ahí, que me diga pronto, pero esos versículos son reales cuando los hijos de Satanás quieren hacer la voluntad del padre. ¿Y cuál es la voluntad del padre? Satanás
es homicida, mentiroso, solamente viene a robar, a matar, a destruir. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Saúl ahora es un hijo de Satanás, es un impío, y todo esto te revierte. Es un asesino, pero todo esto te lo quiere hacer creer que está bien. Por ejemplo, hoy en día están las aborteras. Las aborteras que son igual que Saúl, porque solamente piensan en matar, robar y destruir, matar fetos. Pero ¿qué es lo que hacen este tipo de mujeres? No, lo que dicen es que no. El lema es que debemos proteger a la mujer. El lema es que debemos proteger a la mujer desde la vida y que esto, que el otro, y para que no tengan un niño que no sea deseado. Entonces ahí estamos viendo cómo utiliza la misma estrategia de Saúl. Saúl le está diciendo a su hijo, todo esto lo hago por tu bien. Es un asesino, es un hijo de Satanás, pero todo esto lo hace para el bien de Jonatán. Y hoy es exactamente lo mismo. Los políticos, asesinos, hijos de Satanás, pero todo lo hacen por el bien del pueblo. Extorsionan, le sacan el dinero a los jubilados, todo, pero todo para el bien del pueblo, porque ellos son tan bonitos. Entonces ahí estamos viendo los psicópatas cómo actúan. Entonces, estaba medio loco. Sí, Cinia, si lo ves con medio ojo, estaba medio loco Saúl. Entonces le dice, tu reino no estará firme. Pues, envíame pues ahora, traédmelo que lo ha de morir. ¿Qué lo estamos viendo? Lo quiere matar. Lo que estamos viendo es que me gustó lo del hijo de la perversa. Yo me estoy tratando de poner serio. No sé si soy yo el único loco, o capaz que me río con esto. Yo soy de los que dicen un chiste medio tonto y no paro de reírme. Pero sí, es que me meto tanto y veo la locura de Saúl. Insulta a su madre. Bueno, ahí estamos viendo la locura. Sí, a mí también me causó gracia. Las veces que lo leo me causa gracia. Bueno, versículo número 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán insiste y dale, que qué pasa, qué pasa. Vemos que se tiene que convencer bien para darse cuenta de que lo quiere matar. Entonces nos dice en el versículo 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Está loco. Se rieron todo con el hijo de la perversa, no solamente yo. Bueno, ahí veo todas las caritas que se ríen. Bueno, está bien, buenísimo. Fíjense que ahora le quiere clavar la lanza a Jonatán. Este Saúl es un guapo, pero si vamos a 1 Samuel capítulo 16, vemos que no era tan guapo delante de los filisteos. Vemos que no era tan varonil, tan prepotente, tan el rey que se hace contra Goliat, no lo estamos viendo muy... Y ahí estamos viendo el tipo de cristianos. No vencen su pecado, pero eso sí, pelean contra los hermanos. Entonces, lo que está diciendo es que arrojó una lanza para herirlo a su hijo, desquiciado, psicópata, bipolar, hijo de Satanás. Y nos dice, de donde entendió Jonatán, bueno, ahora por fin se dio cuenta Jonatán cuando le quiso clavar a él contra la pared, ahora entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, ahora ya está todas las cartas echadas. Ya ahora le tiene que avisar a David, y recuerden que tenía que hacer esto lo de las flechas. Jonatán se dio cuenta ahora que quiere matar, y en el versículo 34 nos dice que, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Fíjense que acá estamos viendo que no comió pan, y acá nos habla de una angustia. Acá estamos viendo que Jonatán también estaba angustiado como David. Por eso fíjense que cuando uno está angustiado se le cierra el estómago, no tiene hambre, porque hay una angustia, hay una amargura, algo que no tenés el gozo. Y hay veces que hay mesas donde hay para comer de todo, dinero, pero en la familia es tan hostil, tan angustia que no puede uno comer. Entonces, y acá estamos viendo un tipo de angustia que Jonatán está triste, está afligido, está quebrantado, se siente mal por lo que está pasando. Entonces estamos viendo que no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre había afrentado. ¿Qué es lo que vemos? Exactamente, Damaris.
Lo que estamos viendo es que Jonatán se encuentra triste, se encuentra mal por esta situación de que el padre quiere matar a su amigo. Por eso nos dice, porque tenía dolor a causa de David. Versículo 35. Al otro día, de mañana, salió Jonatán al campo, en el tiempo señalado con David y con el muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca la saeta que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. ¿Se entiende lo que era? Si caía cerca de donde estaba David, estaba todo bien. Agarraba la flecha a David mismo y hasta venía al palacio. Pero ahora está tirando más allá, claro, ya está todo. David solamente estaba esperando a ver, qué pasaba. Entonces, versículo número 37. Y llegando al muchacho donde estaba la saeta, donde Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Claro, ya Jonatán ya le estaba dando, ya está David, anda porque te van a matar. Entonces, y esta es como una situación triste, es como que, imagínense esta situación de los dos quebrantados, los dos afligidos, un mundo injusto, un mundo pecador. Jonatán tiene que soportar todo lo que es la maldad de su padre, todo el peso, está en un entorno de poder, está en un entorno de todas las pruebas. Y este es el caminar de los creyentes, este es el caminar de los cristianos. Entonces, nos dice, date prisa. Y el muchacho dejó a Jonatán y recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. El chiquito no entendía nada porque iba a buscar solamente las flechas. Pero lo que estamos viendo es que ahora ya Jonatán y David ya no se van a ver más. Entonces, lo que nos dice en el versículo 40, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévala a la ciudad. Versículo número 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur, que es donde estaba escondido, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Fíjense lo humillado que estaban, cómo estaban quebrantados, 2 jóvenes a más no poder, el mundo en contra, providencia. ¿Y quién le puso esta providencia oscura? El Señor. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que está postrándose en tierra. Fíjense que David, y él tiene muchas estrategias, es un hombre de guerra. Por eso fíjense el tipo de Cristo que vemos. David obviamente sabía usar la honda, David sabía usar la espada, era un guerrero. Fíjense que le pidieron 100 prepucios y trajo 200, a donde iba vencía. Y David podría decir, sí, pero a mí no me van a vencer, yo me voy a defender de todo, yo tengo mi espada, solo más necesito mi fuerza. No, David no se confía en nada de eso. Por eso estamos viendo que se postra en tierra de dolor, de angustia, quebrantado. Y nos dice, y besándose el uno al otro, esto para los perversos, que no es que se estaban a los besos como se imaginan, que estaban a los abrazos y como las películas de las novelas. No, se besaron y se abrazaban como 2 amigos, como 2 hermanos, donde había un pacto. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Claro, la situación de David es que tocó fondo. Ahora se encuentra totalmente sin nada. Fíjense lo que es la providencia de Dios. Primero lo puso arriba y ahora no tiene nada. No tiene reino. De pasar de vivir con Mical en el palacio, siendo yerno el rey, con el reconocimiento de todo el pueblo, con las guerras, sirviendo en el contexto, en el confort, el Señor lo sacó de todo. Pero yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi familia, yo quiero tener hijos rubios y de ojos azules, quiero tener un trabajo que gane bien, quiero tener un auto, por ahí no último modelo, pero sí 2 años antes del nuevo, sí, lo acepto. Me gustaría tener una casa en la costa para irme de vacaciones cada tanto, y todo eso es mi sueño, y yo así quiero servir a Dios en ese contexto. No está mal tener una casa, un auto y todas esas cosas. El tema es que muchas veces es nuestro confort. Muchas veces estamos en cosas donde queremos estar cómodos y servir a Dios de esta manera. Pero el Señor te zarandea todo y te saca de ese confort que tenés y te lleva al desierto. Y ahora, ya mañana va a ser increíble ya. Mañana ya vamos a ver que
empieza la vida de fugitivo de David. Y ya empiezan los problemas y ya empezamos a ver la mano de Dios y el sustento y todo cómo empieza a funcionar. Pero acá lo estamos viendo a David quebrantado. Acá lo estamos viendo, es cuando, imagínense que nos dice que David lloró más. No entendía nada. Ahora va a empezar el camino de soledad de David. Ahora va a empezar a estar solo, donde lo van a perseguir, donde lo van a traicionar. Y vamos a ver cómo es la providencia de Dios. Entonces, cuando empezamos a tener este encuentro con Dios, nos rompe el corazón, nos destroza el corazón. Por eso lloramos, por eso David llora. La injusticia. No te das cuenta de que... Y te lleva a esto. Esto es estar inclinado en tierra, postrándose en tierra como David. ¿Estamos así delante de Dios? Ayer hablaba con una hermana que me decía que no paraba de llorar. Y pasa. Pasa cuando estamos en situaciones espirituales. Yo le podría decir, hermana, tenés trabajo, tenés salud, tenés una casa, tenés alimento, tenés una televisión 800.000 pulgadas, tenés un auto, tenés tantas cosas. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo vas a andar? Igual, el Señor te quebranta y te destruye el corazón, porque nos rompe el corazón de piedra, de Jeremías 17:9. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que David ha tocado fondo, el corazón quebrantado. Imagínense lo que es la mente de David ahora. Ya empieza a ir más allá de todo acelerado porque no entiende nada, no hay sentido común ahora. Por eso David decía, me pagan bien por mal. Entonces, vamos a ver que David le dieron a Merab, se la quitaron y estaba con otro hombre, le rompieron el corazón. Le dieron a Mical, ahora se la quitaron de sus brazos. Y ahora después se la entregan a otro hombre, a Paltiel. Entonces, vamos a ver que David está siendo humillado por todas partes a más no poder. Pero aún así él no blasfema contra Dios, no se rebela contra Dios, no levanta el puño contra Dios, como haríamos muchos de nosotros, sino que pide en Dios, sabiendo que él está poniendo esta prueba. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que David lloró más, quebrantado. Los dos, pero David es el que tenía más que perder, porque Jonatán volvía al palacio, pero David, un jovencito de 16 años, lejos de su padre, de su familia, de su esposa, del reino, de todo. Un nuevo ámbito ahora. Versículo número 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Los dos estaban con Jehová mediante, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y acá comienza la vida de fugitivo de David. Acá empieza lo que es el caminar solo. Entonces, a partir de ahora vamos a ver un hombre que no tiene nada. Un hombre que es un hombre muerto, porque lo está persiguiendo el ejército de Israel. Y lo que vamos a ver es que Saúl, en lugar de ponerse a gobernar y conquistar los territorios filisteos, que para eso tenía que estar el rey, no, se dedica a perseguir a David. Entonces David va a estar constantemente con un ejército que lo está persiguiendo. Y en ese contexto lo vamos a ver que está solo, que está afligido, que está angustiado, que no tiene recursos, que está desesperado. Y ahí vamos a empezar a ver cómo empieza a actuar y cómo empieza a trabajar un hombre bajo presión. Y cómo Dios lo empieza a sostener en el medio de esa providencia oscura. Así que bueno, mañana sí. Hoy hasta acá estuvo tranquilo, hasta acá, bueno. Ahí, mañana empieza. Mañana ya les puedo decir que arrancamos bien con el libro de Samuel y ya empieza el rock and roll. Así que bueno, mis queridos hermanos, menos mal que llegamos hasta el capítulo 21 y mañana, 19:30 horas, vamos a continuar. Así que bueno, hijo de la perversa. Bueno, y bueno, es así, a veces nos reímos de cosas, pero bueno, estamos en el mismo espíritu cuando nos reímos de esas cosas. Pero bueno, vamos a terminar en oración. Muy bien, ahí, gracias. Muy lindo estudio, nos dicen. Muy bien, gracias Karina Jiménez. Naomi Armani, muy bien. Me quiero reír solo. soy un tonto. Bueno, muy bien ahí. Damaris Clavijo también, exponer la escritura, trae consuelo. Muy bien, así es, Damaris. Bueno, gracias a todos. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, gracias por tu siervo David. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos estas revelaciones, estas palabras. Ayúdanos, poderoso Dios,
a que en el medio de la providencia oscura, Señor, esperar tu socorro, esperar el descanso, esperar el consuelo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que le pongas una persona como Jonatán, como David, Señor. Una amistad inquebrantable, Señor. En quien hablar, en quien reír, en quien en reposar, Señor. No con el objetivo que tenía la mujer samaritana de buscar en hombres el consuelo, pero sí con este consuelo que tú pones a las personas a través de una amistad leal, de una amistad sana, de una amistad que te lleve a niveles nuevos de santidad, que te lleve a una motivación a acercarnos más a ti, que sean hermanos, que sean amigos, Señor, que haya ese amor genuino, leal, como Jonatán y David, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese tipo de personas. Ayúdanos a que sean consuelos para nosotros, Señor, porque el desierto es agobiante, nos cansa, nos desanimamos, Señor, y tú utilizas, Señor, todos los medios que sean necesarios para poder cumplir con tu plan. Te pido que lo lleves a cada uno de mis hermanos al desierto, por más que sea lo más doloroso, por más que sea lo más triste, por más que no entendamos qué es lo que está pasando, pero sabemos que es lo mejor, porque tú estás preparando, Señor, a tus hijos. Tú estás capacitando, tú estás formando un carácter en nosotros. Y por eso con un espíritu enseñable y de mansedumbre, Señor, queremos pasar las pruebas. Prepáranos para esos momentos, para no blasfemar contra ti, para no tentar contra ti, Señor. Porque es lo primero que nos sale cuando el problema o las cosas no salen como queremos. Poderoso Dios, te doy gracias por este grupo maravilloso. Te doy gracias por mis hermanos que se gozan en todo, hasta en un chiste, hasta en cosas simples, en tu palabra. Y tú nos llevas por la palabra, Señor, y nos das el alimento que necesitamos. Tú nos corriges, tú nos guías. La palabra tiene poder. La palabra está viva. Gracias, poderoso Dios. Te entregamos este día de estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Muy bien ahí, Jimena Rojas. Muy bien, bendiciones. Gracias por estar ahí, Jimena. Daisy Alaba Ibardo, muchas gracias también ahí por estar. Santa Misericordia. Julieta Guerra, también ahí de Panamá. Cristina Torres, muy bien ahí a todos mis hermanos. Roberto Cabrera, y me sigo riendo solo. Soy un... Este Saúl se pasa, ¿eh? Este Saúl es terrible. Así que bueno, Luisa de la Cruz, gracias por estar ahí. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Hemos terminado y mañana sí. Mañana, hoy estuvo un poquito ahí. La historia está muy linda, el pacto y todo. Pero mañana empieza la acción y mañana vamos a empezar a verlo a David ya, porque ya todas las cámaras se van a enfocar en David y vamos a ver la vida de David plenamente. Así que bueno, Naomi Armani, Luisa de la Cruz, Vanessa Rossi, Yulitza Pérez Padilla también ahí. Gracias a todos, mis queridos hermanos. Entonces, bueno, hemos terminado. Terminamos y mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio bíblico. Y así que bueno, no me abandonen y lo espero mañana. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Silvia Rojas también ahí. Gracias, es un gozo conocer y aprender de la palabra de Dios. Exactamente. Yo también me gozo. Yo cuando leo también me gozo a la par de ustedes. Carmen Brenes y todos. Bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.